Decimos amén, así es, porque no tenemos convicción hasta que no empezamos a intentar hacerlo y no veamos la respuesta de ese poder, y entonces usted con seguridad va a empezar a decir, wow, sí, así es. Hoy quiero compartir con ustedes de parte del Señor. Hemos estado compartiendo en la Escuela de Líderes una serie de temas, y viendo los evangelios en Mateo, veía que pues Dios escogió a sus discípulos, empezó a discipularlos, a Cristo empezó a darle las enseñanzas que el Padre le revelaba, o que las instrucciones que Dios le daba a él se las transmitía a sus discípulos. Pero hay algo con lo que Jesucristo marcó una diferencia, o lo puso como plataforma a lo que después iba a ser una serie de enseñanzas. Y no es casualidad que empieza hablando en esa serie de enseñanzas en relación a un sembrador, porque acuérdense que en ese tiempo Israel era pues agricultor y ganadero, y hace una enseñanza figurativa hablando de semilla. Todo el mundo sabía de sembrar trigo, de sembrar uvas, de sembrar olivos. O sea, era una sociedad agrícola y ganadera. Entonces todo el mundo sabía o podía entender ese tipo de enseñanzas relacionadas, y Jesús enseña en parábolas, y enseña la parábola del sembrador. Al principio los discípulos no entendieron. No les voy a compartir toda la parábola, pero sí quiero que veamos lo que Jesús les dijo específicamente a los discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí hoy? Ok, para ustedes esta palabra, la palabra explicada, la parábola del sembrador explicada a un discípulo. Y dice en Mateo capítulo 13, versículo 18 en adelante: ustedes pues, estaba hablando Jesucristo, les está enseñando Jesús, y les dice, ustedes pues, escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entienden, la oyeron, pero no la entendieron. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, miles, millones de personas pueden estar escuchando la palabra de Dios en la radio, en la televisión, en una iglesia, en un grupo de amistad, en la calle incluso, o en el bus que se sube un predicador. Millones de personas están escuchando la palabra, pero dice que esa palabra, dice, el que pierde esa bendición es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. O sea, Jesucristo está tratando de explicarles, bueno, hay una semilla que cayó junto al camino. Por lógica, una semilla que caiga a la orilla del camino o en el camino, usted sabe, la tierra ahí se vuelve muy dura. Hay tierra, sí, hay tierra, pero ahí también hay piedra. Y el paso de los animales, el paso de la gente, o ahora en el paso de los vehículos, hace que esa tierra en el camino se vuelva muy dura. Entonces Jesús les explica a los discípulos, esa semilla es como aquella semilla que fue sembrada en el corazón de la gente, pero como son duros de corazón, el enemigo viene y arrebata lo que fue sembrado. Escucharon, pero no entendieron. Versículo 20, y explica la otra parte, la otra faceta de la siembra, del sembrador, y dice, aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, o sea, que hace el símil ahí al pedregal, dice, este es el que oye la palabra
y enseguida la recibe con gozo. Le voy a poner un ejemplo. Aquellos mensajes motivadores y que la gente dice amén, aleluya, y brincan y saltan y aplauden. Hay júbilo, hay gozo. Pero dice aquí Jesucristo, esa gente que recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Es aquel tipo de personas muy sensacionalista, que es muy dado a actuar o a reaccionar por una buena motivación, por un mensaje motivacional que toca sus emociones, y gritan y dicen y amén y creen, pero cuando regresan a su casa, cuando se dan cuenta que siguen con la misma deuda de la tarjeta de crédito, cuando se dan cuenta que están atrasados con el colegio, cuando miran la refri semivacía, esa gente se frustra y al tener el conflicto de su realidad, se les va la emoción. Dice Jesús, ese tipo de personas son como aquella semilla que cayó entre pedregales. Sí, había tierra, pero también había muchas piedras. Y luego dice, y aquel quien sembró la semilla entre espinos. Recuérdense que lo que está haciendo Jesús es explicándoles lo que ya había compartido con toda la multitud. Y le dice, para que entiendan cuál es esa semilla que cae entre espinos, o sea, está hablando de personas, esta es aquella persona que oye la palabra, o sea, les repito, en la radio, en la televisión, en un mensaje en la iglesia, en un grupo, lo que sea, escuchó la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. O sea, esa semilla sí brotó. Hubo un efecto, hubo un pequeño crecimiento. Esa persona sí se quedó en la iglesia. Esa persona sí siguió llegando a la iglesia. Esa persona sí le gusta oír la palabra. Esa persona tiene cierta afinidad con Jesucristo, con el evangelio, le gusta compartir con la gente. Pero los afanes, aquella necesidad de ganar pisto, aquel engaño del mundo y las riquezas, dice, lo apartan de Dios. Yo escuché una vez un testimonio de una persona que llegaba a veces en taxi, cuando no tenía para taxi, llegaba a pie a la iglesia. Y él le pedía a Dios que le diera un carro. Y después de mucho tiempo, pues aprendió a diezmar, a ofrendar, empezó a recibir semilla del fruto de sus siembras y Dios le concedió la oportunidad de tener un carro. Pero cuando ya tuvo el carro, se le olvidó que le decía a Dios, Señor, yo quiero un carro para que mi familia venga cómodo, para que aunque llueva, aunque se haga tarde, tengamos en qué regresarnos. Señor, cuando yo tenga mi carro, le voy a dar jalón a los hermanos que no tienen carro. Cuando ya lo tuvo, se le olvidó y vino el afán. Quizá había quedado debiendo alguna parte del carro, o quizá el enemigo vino y pum, le metió el gol. La cosa es de que se le abrió la oportunidad de poner a taxiar su carro. Bueno, para no hacerles demasiado larga la historia, de repente dejó de llegar a la iglesia y compró otro carro. Y cuando lo vio por ahí, el pastor le pregunta, ¿y qué pasó? Ya no te he visto. Y dice, es que el Señor me ha prosperado tanto, ya tengo 2 taxis y uno lo manejo yo y otro tengo un chofer y tengo que andar controlando. Y cabal, a la hora del servicio hay mucha gente que me llama y hay mucho trabajo y no he podido venir. ¿Qué pasó ahí?
el afán por las riquezas ahogaron la semilla. La semilla había crecido. ¿Por qué? Porque habían oído la palabra de Dios, porque había perseverado en esa palabra, porque había tratado de buscar, porque había creído que Dios le podía responder y ciertamente vio la respuesta de Dios, llegó a alcanzar lo que quería, deseaba en su corazón tener un carro, pero los afanes de las riquezas lo envolvieron. Y aquí Jesucristo está diciendo que el afán por las riquezas, los engaños de las riquezas, vienen y nos pueden apartar de Dios. Y este es el ejemplo que pone Cristo de esa semilla que fue sembrada entre espinos. Se ahogó, la palabra se ahogó, y ese engaño de las riquezas ahogan la palabra, y entonces crece la plantita, sí, la semilla empieza a crecer, pero nunca llega a dar fruto. ¿Cuál hubiese sido el fruto de este ejemplo que les estoy dando del taxista? El fruto hubiese sido, bueno, dice Dios, yo ya te cumplí, te doy tu carro. Ahora el fruto se esperaba que cumpliera con su promesa, que atendiera a su familia, que toda su familia no fallara para ir a la iglesia, que cuando hubiera un hermanito que anduviera a pie y él pudiera darle un jalón, hubiera puesto su carro al servicio del prójimo. Eso se llama fruto. ¿Aló? Pero no dio fruto. ¿Por qué? Porque esa semilla la ahogó, dice, los afanes de este mundo. Se afanó por tener más, ya vio un carro, ya quería tener otro. El taxi le estaba dando pisto y si tengo dos voy a tener más pisto. Y se apartó. Dice que las riquezas que vienen del Padre no traen ni tristeza, ni dolor, ni mucho menos nos apartan de Él. No cabe duda que ese segundo taxi, esas segundas bendiciones, ya no venían del Padre porque lo apartaron de Él. Y Dios nunca te va a dar algo que te aparte de Él, porque entonces viene a cumplirse la otra enseñanza de la rama que es injertada en el árbol, que vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver cómo termina esta enseñanza de Jesús, porque Él es el que está enseñándoles, explicándoles esa parábola a sus discípulos. Y entonces termina en Mateo 13, 23 con la última tierra. Y dice, pero aquel en quien se sembró la semilla y es buena tierra, este es aquel que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce al 30, al 60 y al 100%. ¿Cuál es la característica entonces de una buena tierra? Pues tan fácil, ¿verdad?, para entender a un agricultor. Una buena tierra es aquella que da fruto. ¿Aló? Fácil. Una buena tierra es aquella que da fruto. Una mala tierra es aquella que no da fruto. Entonces, hay otra enseñanza que dice que el buen hombre de su buen tesoro saca de su corazón. Y el mal hombre, de lo malo que hay adentro, de eso saca también de su corazón. Uno es buena tierra y el otro es mala tierra. ¿Por qué podemos asimilar o podemos hacer ese símil del hombre con la tierra? Bueno, recuérdese que desde Génesis Dios dijo que formó al hombre del polvo de la tierra. Nosotros somos tierra. Por eso la enseñanza del sembrador habla de buena tierra, pero esa buena tierra, ahorita desenfóquense de la agricultura, desenfóquense de la tierra natural que conocemos, se está refiriendo al hombre como tierra. Nosotros somos tierra, pero nosotros podemos ser tierra dura, corazón duro, como la tierra del camino, o podemos ser tierra
medio dura, pero no fértil como la tierra entre pedregales. O podemos ser como los espinos, que sí, recibimos la semilla, sí brota, pero la ahogamos nosotros mismos con nuestro afán o con la ambición del dinero. El dinero no es malo. Hay extremos en el Evangelio de gente que dice que ningún rico va a entrar en el reino de los cielos. Esa es una gran mentira, aunque lo diga un predicador o un gran apóstol. Esa es mentira, mentira del diablo. Porque si no, no hubiera prosperado el Señor a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Salomón, a David y cuanto gran hombre de Dios hubo en la historia. Muy prósperos. O sea, el dinero no es malo. Dios quiere que usted sea bendecido. Pero dice que el amor puesto en el dinero es el principio de todos los males. Eso es aparte. Entonces, lo peligroso es que usted se afane o se enamore de las riquezas en lugar de enamorarse del Dios que da las riquezas. ¿Aló? Ok, vamos entendiendo. La segunda parte que quiero transmitirles hoy de parte de Dios va en relación al deseo del corazón de Dios para sus hijos. Tenemos que dominar el afán, tenemos que conocer que para todo hay un propósito en esta vida. Dice que no hay despropósitos en el Señor. Y para entender ese propósito tenemos que aprender cuál es el propósito bíblico de ser próspero. ¿Cuál es el propósito bíblico de tener muchas riquezas? Le voy a dar un ejemplo. David peleó 40 años como rey, tuvo muchas batallas y en cada batalla se ganaba un botín. O sea, cuando se peleaba contra otro reino, contra otra tribu, contra otra sociedad, los vencían y por supuesto el ganador se pagaba con los tesoros del enemigo. Entonces, David acumuló muchas riquezas, muchas. Pero ¿por qué habla la Biblia de David como un hombre conforme al corazón de Dios? Porque no se afanó ni lo dominó el amor por las riquezas, no se volvió un acumulador de pisto o un rey poderoso, adinerado, pero vanaglorioso. Usted no ve hablar a David con orgullo y vanagloria por las riquezas que tuvo. David, el propósito por el cual Dios prosperó grandemente a David fue porque cuando David estaba ya viejo, muy adinerado, a propósito, usted no es responsable de la casa o la cuna en la que haya nacido. Usted no pudo escoger qué papás tener, ni en qué casa nacer. Usted pudo haber nacido con una comadrona en el campo y muy limitado. No tiene la culpa. Pero sí va a ser responsable, óigame bien, usted es el responsable de cómo va a terminar sus últimos años de vida. O en un asilo de ancianos, que lo cuiden por misericordia, o un viejito pistudo. ¿Cómo quiere terminar? De usted depende. ¿Aló? Le cuento que a los viejitos pistudos los acuchuchan, los cuidan. ¿Dónde te pongo que no te pegue el sol, abuelo? Porque tienen pisto. Pero si quiere ver cómo terminan los que no hicieron nada de su vida, vaya a dar una visita al asilo de ancianos. Viviendo sus últimos días en soledad, en miseria y abandono. Eso sí es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo queremos terminar? David terminó como un hombre muy próspero. Y se dice que David era conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque toda la riqueza se las traspasó a Salomón para hacer la casa de Jehová. Esas riquezas tuvieron un propósito. El templo de Salomón era súper majestuoso, pero la principal fuente de bendición se la transmitió
David a Salomón con todo lo que había acumulado durante toda su vida. Esa es una riqueza con propósito. Te voy a bendecir para que me honres, te voy a bendecir para que siembres. Cuando se habla de blanco, es porque lo estamos comparando con un negro. Cuando decimos esto es alto, es porque tenemos una comparación de algo bajo. ¿Sí o no? Cuando decimos esto está muy frío, es porque tenemos la comparación de algo caliente. Cuando usted dice un hombre rico, ¿contra qué lo va a comparar? Contra un pobre. Y Dios dice, a los pobres siempre los tendréis. ¿Aló? Es que es imposible cumplir esa falacia del socialismo, todos iguales. Es imposible. Hay mentes superiores, hay emprendedores, hay gente que camina la mía extra y hay gente que no quiere hacer nada. Por eso Jesús enseña y dice, los pobres siempre los van a tener. Porque siempre va a haber gente negligente, siempre va a haber gente perezosa, siempre va a haber gente haragana. Y ahí cuando se estén muriendo de hambre, entonces ahí mis hijos, a los que yo voy a prosperar, los van a ayudar por misericordia. Ahora, si usted no lo cree, lea la Biblia. Dice, los pobres siempre los tendréis. Pero mi pueblo será prosperado. ¿Qué quiere ser usted? ¿De qué lado quiere estar? ¿Aló? Porque usted es libre, usted puede abrazar la pobreza y, no, es que si soy rico me voy a perder, va. Hay ricos en el cielo y van a haber muchos más. Y también hay muchísimos pobres en el infierno. O sea, ser pobre, ser escaso no es garantía de salvación. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en relación al propósito divino de las riquezas. Si usted me acompaña en el Evangelio de Juan, capítulo 15, habla del fruto. Y dice, permanezcan en mí. O sea, Jesús está diciendo, bueno, permanece siempre buscándome. No te apartes de la iglesia, no te apartes de mis consejos, no dejes de leer la Biblia, no dejes de nutrirte con mi palabra. Si ustedes permanecen, yo permaneceré en ustedes. O sea, es lógico, ¿verdad? Es elemental. Si buscamos de Él, Él va a estar con nosotros. Así como ninguna rama, ahora vamos a ver un ejemplo natural de la naturaleza, valga la redundancia, un arbolito, de lo que sea, dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, agarre un rambután usted y córtele una rama a ver si da fruto. Se seca. La rama fuera del árbol no da fruto. Entonces, aquí está diciendo Jesús, ustedes son las ramas, yo soy el tronco, yo soy el árbol principal. Si se apartan de mí, si son separadas, nunca van a dar fruto. Sino que tienen que permanecer en la vid, así como ustedes pueden dar fruto, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Por favor, esto es clave que lo entendamos. Una persona nunca en la vida, llámese Rusia, China, Europa, Estados Unidos, en ninguna parte del mundo, un hombre o una mujer puede dar fruto si no tiene de Dios. O sea, por lo menos buen fruto, pues. Sin Él no podemos dar fruto. Cuando nosotros nos nace ir al hospital a compartir, se llama fruto por estar pegado al tronco que es Jesús. Si no, no lo hubiéramos hecho nunca. Sin tener el amor de Dios, usted no le motiva a ayudar a nadie. Mi pisto es mi pisto. A mí me cuesta ganármelo. Que trabajen esos haraganes. A mí que no me pidan nada. No damos fruto porque no estamos agarrados del árbol. Versículo 5 de Juan 15 dice,
El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. O sea, si no damos fruto, corremos el riesgo de ser desechados. La clave del mensaje que les quiero dar en este pasaje específicamente está en el 7. Dice, si permanecen en mí, en Jesús, oiga bien, y mis palabras permanecen en ustedes, no sé si alguien me está siguiendo ahí, dice, ¿qué dice? ¿Qué podemos hacer? Pidan, diga conmigo, se nos permite pedir. Se lo repito, si permanecen en mí, o sea, si estamos en Cristo, y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, si nosotros guardamos su palabra, entonces pidan lo que quieran y se les concederá. Es fácil motivarlos, sí, pídanle al Señor, Dios es bueno, y todos dicen amén, todos quieren. Todos tenemos una parte ambiciosa en nuestro corazón. ¿Quién no va a querer estar mejor? ¿Quién no va a querer tener algo más? Todos. Sean buenos o sean malos, sean jóvenes, mujeres, lo que sea, todos queremos estar mejor, ¿sí o no? ¿Por qué cree usted que Dios no contesta muchísimos, miles, millones de oraciones y de peticiones? ¿Por qué cree usted? Aquí está la clave. Si no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Aquel que da fruto, Jesucristo está diciendo ahí, todo lo que pidan se les dará. Aquel que da fruto, se le da, porque está dando fruto. Pero el que no da fruto, se seca y es tirado al fuego como la rama, dice, que se desprende del árbol. Aquel que no está dando fruto puede pasar pidiendo, hincándose, llorando, poniéndose de rodillas, clamando, y no va a recibir respuesta. ¿Por qué se lo aseguro? Porque Dios no se contradice. Hay reglas, hay principios bíblicos que no se pueden contradecir. Todo aquel que esté dando fruto, pida lo que quiera y se le dará. Así dice. Lo está diciendo Jesús, ningún apóstol, ningún profeta. Lo está diciendo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. ¿Cuánto, hermanos? No está diciendo se les dará lo necesario. No dice la palabra, todo el que dé fruto cuando pida se le dará lo que necesite. No dice, no van a pasar hambre, tendrán siempre un pan. No está diciendo eso. Dice, pidan y todo les será dado. ¿Por qué? Porque Dios cuando da, da abundantemente. ¿Amén de verdad o amén solo de? Como robotío. Porque mire, es un mal, es un cáncer en el evangelio de repetir como loros, amén, 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 amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero la semilla, al salir de aquí, al ver la realidad de nuestra vida, se acabó el amén. Se ahoga. Porque usted aquí viene a recibir palabra, es semilla. Pero esa semilla es como que yo aquí le diera una somacetía. Ya, aquí hay unas semillas de algo, de rábano, de chile pimiento, lo que se puede dar en una maceta. Usted se lleva una buena semilla. Usted se lleva su tierra, buena tierra. Pero si usted al llegar a la casa no la riega, pero si usted al llegar a la casa la siembra, la riega una vez y se la deja ahí al mes, ¿qué va a encontrar? Tal vez retoñó la plantita, creció y al no tener agua se secó.
O si usted, al mismo tiempo que creció la plantita, le empezó a salir un montón de monte alrededor, la ahoga. O sea, lo que está diciendo aquí la parábola del sembrador es, hay muchas formas que el enemigo usa para matar esa semilla y que no dé fruto. ¿Por qué no quiere que dé fruto? ¿Por qué el diablo se empecina en que esa semilla que fue sembrada, que usted ya recibió, que usted se motivó, que se alegró, que la creyó y dijo amén y gritó aleluya y brincó y pataleó? El enemigo la quiere matar. ¿Para qué? Para que usted no dé fruto, porque si usted no da fruto, sus oraciones no van a ser respondidas. Así de sencillo. Aquel que dé fruto, dice Jesús, todo lo que pida le será concedido. ¿Aló? Respire profundo, porque esto es para usted. Y con eso termino. No es ahorita, no es cuando Cristo vino. Desde que Dios sacó al pueblo de la esclavitud, le dio una promesa específica. Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. Más o menos, según el calendario, hace 2024 años estuvo Jesús. Pero más o menos unos 1500 años atrás, el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. O sea, más o menos hace 3500 años Dios le dio esta palabra a Moisés. O sea, no es nuevo. No es inventado, no es de que un pastor predique de la prosperidad y de la superprosperidad y que un pastor motive y para que le den diezmos y ofrendas. No, esto lo dijo Dios desde hace más de 3500 años a su pueblo. Usted decide si lo toma o no. Deuteronomio 8:10. Dios, desde que tú naces, Él ve un futuro de bendición en ti. Dios te ve próspero, no escaso. ¿O quién se casaría para tener un hijo y yo quiero ver a mi hijo desnutrido, descalzo y que nunca vaya a la escuela porque no voy a tener pisto? ¿Será que ese es el pensamiento de un papá? Entonces, ¿cómo cree que Dios piensa desde el momento que le da el soplo de vida en el vientre de su madre? Dios lo ve próspero, pero esa prosperidad que Dios quiere para usted tiene un propósito. Y aquí Dios lo dijo y lo dejó establecido para que quedara escrito perpetuamente para aquel que le cree, aquel que se declara hijo de Dios. Deuteronomio 8:10. Cuando hayas comido y estés satisfecho, porque no es lo mismo comer y quedarse con hambre, a comer y quedarse satisfecho. Y dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. ¿Cuántos creen que Dios le va a dar provisión abundante? ¿Cuántos creen que la bendición los dejará satisfechos? Ahora dice, pero... Versículo 11. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, sus normas y sus preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas. Cuando dice casas, es más de una. Óigame bien. Si tú todavía no tienes una casa, no pienses en una casa. La promesa es casas. Pero mire que me gusta esta versión que tomé acá. La Biblia de las Américas, la última edición. Dice, cuando hayas comido
y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas, pero no casitas, dice casas cómodas, y habites en ellas, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, diga conmigo, wow. Él quiere que aumente tu plata, tu oro, tu ganado, y sean abundantes tus riquezas. Lo está diciendo Dios, hermanos. El diablo quiere que tú vivas en miseria. Dios quiere que tengas casas, que sean abundados tus rebaños, si eres ganadero, o lo que tengas de animales, y que abunde tu plata y tu oro. ¿Aló? Versículo 14. Aquí está como una condicionante. Cuando tengas esa tierra, cuando tengas esas casas, cuando estés muy prosperado, dice, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, esa tierra donde viviste como esclavo. De una u otra manera, todos hemos vivido una esclavitud. Esclavos de una enfermedad, esclavos de problemas familiares, esclavos de tarjeta de crédito, de una deuda en el banco, de un prestamista. De una u otra manera, el ser humano vive una esclavitud. Sin Cristo Jesús se vive esclavo de algo. Esclavo del alcohol, esclavo de las drogas. Dice, no te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud. El mayor, fíjese que el nacer pobre y vivir pobre no es tan duro, ustedes, porque nunca conocieron otra cosa. Decía mi mamá, paso a paso, paso seguro. Mi hijo, hay que taparse hasta donde llega la chamarra. Porque mientras más alto se sube, más duro es el somatón. Eso está diciendo la palabra. Cuando yo te haya prosperado, cuando te haya dado casas, cuando haya aumentado tu oro, tu plata, cuando tengas ganado abundante, no se te olvide de dónde te saqué. Nunca se te olvide de lo que te libré. Nunca tu corazón se vuelva vanaglorioso y pienses que lo hiciste con tus fuerzas, porque ahí terminaste. ¿Aló? Dos casos concretos. Un hombre le dice a su alma, está hablando para él mismo, alma mía, gózate con todos los bienes que has acumulado. Era un avaro. Pisto, solo pisto, pero no le daba la honra a Dios. Y Dios le dice, hombre necio, hoy vendrán a pedir tu alma, ¿y de quién será todo lo que has acumulado? Pobre de aquellos hombres ávaros, ambiciosos, el yerno después hace chinche todo. O la nuerita despluma al hijo y le queda sin nada. Qué triste. Pero ¿sabe qué decía David? A su alma también. El hombre rico le dijo a su alma, gózate con todo lo que has acumulado. David le decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Y no se te olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos quieren alabar a Jehová esta mañana? Póngase de pie. La clave de permanecer bendecido y prosperado, y que esa prosperidad siga aumentando y aumentando y aumentando,
es dar fruto y darle toda la vida la honra a nuestro Dios. Cierre sus ojitos ahí donde usted está. No sé qué situación esté. Si ya salió de la esclavitud, si está en proceso, si todavía está en pobreza o ya está en riqueza, lo que sí tiene que saber es que Dios te dio la vida para que seas un hombre, una mujer bendecido, prosperado, que dé fruto para que esa prosperidad tenga propósito divino. Padre, yo te clamo, mi Dios, el cumplimiento de cada una de esas promesas sobre tus hijos, sobre tu pueblo. No importa cuál sea el inicio, lo verdaderamente importante es cómo sea nuestro final. Ciertamente, lo primero en la vida es creer en la salvación, en que un día iremos a tu presencia. Pero mientras que ese proceso llega, anhelamos tu bendición, tu provisión abundante, el cumplimiento de esas promesas para ser bendecidos nosotros, para ser bendecida toda nuestra familia y para poder no estar esperando quién me dé, sino estar viendo a quién puedo bendecir con lo que tú me has dado. Este es un momento entre tú y el Espíritu Santo de Dios. Rico no es aquel que amontona riquezas, dinero. Rico, próspero, es aquel que siempre tiene lo que necesita y aún más para compartir. A la vista de los hombres, la riqueza, la prosperidad es relativa. Pero cuando tú tienes paz en tu corazón, cuando tú te gozas con lo que Dios te da cada día y tienes un poco más para compartir con alguien, eres verdaderamente rico delante de Dios. Eres próspero y eres tierra fértil para que Dios deposite en ti cada día más y más semilla para que des más y más fruto en Él. Hoy es una buena mañana para que tú, ahí con el Espíritu Santo de Dios que está contigo, escudriñes tu corazón y te pongas a cuentas con Él. El enemigo ha tratado de matar la semilla. Ciertamente, si tú estás escuchando en esta mañana, en ti ha sido sembrada semilla. Pero es tu responsabilidad ser tierra fértil, porque yo decido, nadie me obliga, yo decido ser como la tierra del camino, dura de corazón, ser como la tierra entre pedregales, o ser como la tierra con espinos que ahoga la palabra. Eso lo decido yo, no lo decide nadie por mí. O decido ser tierra fértil. Y una tierra fértil no solo deja crecer la semilla, sino que da fruto, pero buen fruto. Y ciertamente empieza dando un 30%, pero anhela ser una tierra que dé al 60%. Y cuando llega al 60%, desea esa tierra que soy yo, en las manos de Dios, llegar a dar fruto al 100%.
pero eso lo decido yo. Cada uno de nosotros decide qué tipo de tierra quiere ser en las manos del Señor. Padre, en tu nombre yo declaro y profetizo esta mañana que esa palabra de Deuteronomio que fue dada hace más de 3,500 años se cumple en cada una de las familias de tus hijos hoy. Está en tu corazón, Señor, que ellos tengan casas. Está en tu corazón, Señor, que sea multiplicado su ganado, que tengan abundancia de provisión, que sea multiplicada su plata y su oro. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra es real y verdadera como hace 3,500 años cuando se la diste a Moisés. Este pueblo es tu remanente fiel, son tus hijos, que esa semilla que tú pones en su tierra dé fruto abundante. Lo declaramos y lo profetizamos en el nombre poderoso de Jesús. Yo le voy a pedir que se quede de pie un momentito.